¿Qué está ocurriendo ahí en Francia? Hola, buenas tardes desde París. Pues lo más reciente aquí en Francia es que la mascarilla va a convertirse en obligatoria en todos los espacios públicos cerrados y en particular en los comercios a partir del 1 de agosto. El anuncio hecho por el presidente Emmanuel Macron responde a diferentes señales de alarma en los últimos días y en primer lugar a la constatación de una relajación en las medidas de seguridad por parte de la población desde que empezó el desconfinamiento el 11 de mayo pasado. Un posible efecto de esa relajación es el incremento de los casos de coronavirus identificados, que fueron 3.797 la semana pasada frente a los 3.406 de la precedente. Eso, sin embargo, no está teniendo, al menos de momento, un impacto en los hospitales, ya que el número de personas internadas por la COVID-19 sigue disminuyendo y son ahora 6.907 frente al pico de más de 32.000 a mediados de abril. También continúan bajando los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos, 465 de acuerdo con los datos actualizados este martes, frente a los 7.148 que hubo hace poco más de 3 meses. En cuanto al número de muertos, desde el viernes se ha superado el listón de los 30.000. El presidente francés también ha indicado que todos los franceses que quieran podrán hacerse el test del coronavirus si lo solicitan en una consulta con su médico generalista. Es una promesa a las críticas en los últimos días porque solo se están haciendo unas 300.000 pruebas semanales cuando el gobierno había prometido que serían 700.000. En el terreno político, la actualidad en Francia está marcada por el discurso de política general esta tarde del nuevo primer ministro, Jean Castex, que espera ser refrendado en un par de horas por la Asamblea Nacional tras su nombramiento por Macron. Jean Castex ha dicho que el empleo será la prioridad absoluta de su gobierno en los próximos 18 meses y también del plan de reconstrucción que se lanzará a comienzos de septiembre para hacer frente a la crisis del coronavirus. Dentro de ese plan, que estará dotado con 100.000 millones de euros, los dispositivos de actividad parcial para las empresas que no han podido reanudar su actividad o no lo han podido hacer más que parcialmente absorberán 30.000 millones este año y 8.000 millones más en 2021. Ángel, quisiéramos aprovechar tu presencia para que nos cuentes un poquito del ambiente actual que se vive hoy, por lo menos en París, la capital, después de que pasaron esta gran primer pico, digamos, de la pandemia, un control relativamente ya un poquito más seguro, lo cual representó el regreso a la llamada nueva normalidad o la desescalada. Cuéntanos hoy por hoy qué actividades sí se pueden hacer de manera libre, cómo han reaccionado los franceses ante esta nueva reapertura. Cuéntanos un poquito cuál es el ambiente que se vive. Sí, pues desde que empezó el desconfinamiento se han liberalizado cada vez más actividades. De hecho, ahora solo están proscritas las actividades, digamos, donde hay más concentración de personas. Es posible, por ejemplo, incluso reunir en los estadios hasta 5.000 personas. No se pueden reunir a más de 5.000. Ha habido ya este pasado fin de semana, por ejemplo, partidos de fútbol en algunos puntos de Francia, con un aforo máximo de 5.000 personas. Ha habido fiestas, algunas de ellas, digamos, salvajes, y la verdad es que con muy pocas medidas de seguridad que despertaron bastante inquietud por parte del cuerpo médico porque temían que a partir de ahí se declararan nuevos brotes de coronavirus. Por ahora las informaciones no son muy preocupantes, es decir, sí que hay brotes, pero no son hasta ahora muy preocupantes, y lo que sí te puedo decir es que efectivamente hay una relajación por parte de la población en las medidas de seguridad. Es decir, si hace un par de meses, cuando empezó el desconfinamiento, una parte importante, no voy a decir mayoritaria, pero una parte importante de la población llevaba, por ejemplo, mascarillas en la calle, ahora eso es completamente minoritario. No se ven tan apenas mascarillas en la calle, es más, la gente cuando va a los comercios tampoco se pone la mascarilla, y esa es la razón que ha llevado al gobierno y a Macron a decidir que a partir del mes próximo las mascarillas serán obligatorias, cuando menos en los espacios cerrados, porque, como digo, ha habido una relajación evidente por parte de la población en las medidas de seguridad, entre otras cosas porque los datos epidemiológicos en este momento no parecen ser preocupantes. Pero prácticamente todos los médicos temen que pueda haber, si no una segunda ola, sí un resurgimiento de la epidemia. Y insisten en que la enfermedad está allí, en que el virus sigue circulando a menos velocidad que antes, es verdad, pero sigue circulando. Claro. Ángel, ¿los chicos han vuelto ya al colegio de manera presencial? Digamos que las escuelas volvieron presencialmente de forma obligatoria solo las 2 últimas semanas.
digamos, el curso escolar terminó el 5 de julio, entonces ahora los alumnos están en vacaciones y la voluntad del gobierno es que a la vuelta después del verano, la vuelta sea presencial. Pero claro, eso exige una serie de acondicionamientos, hay todavía mucho debate. En cualquier caso, la voluntad del gobierno es que el curso próximo sea un curso presencial, cuando menos en los niveles más bajos. En la universidad ya será otra cosa. Claro. Ángel, un gusto saludarte. Gracias por este reporte muy completo, muy ilustrativo también de lo que está ocurriendo hoy por hoy en Francia. Un abrazo, Ángel Calvo. Buen día. Ángel Calvo, corresponsal de la agencia EFE en Francia, colaborador también de este espacio Coronavirus, la pandemia. Regresamos a nuestra charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, pues interesante lo que está ocurriendo en países que van